descubre la verdad escalofriante, la hija celosa que arruinó mi boda en medianoche. La noche era mágica, envuelta en un aire de felicidad que podía sentirse. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la armonía de aquellos momentos. Todos los asistentes se congelaron, como si el tiempo se hubiera detenido. La luna brillaba con fuerza, iluminando el altar donde los sueños parecían inseparables hasta que ella apareció. Era la hija del primer matrimonio de mi prometida, y su mirada inyectada de furia hacía temblar la tierra. Nadie esperaba que Karen, con su vestido negro como un luto anticipado, hiciera su aparición en la boda donde no era bienvenida. Sus pasos resonaban como el eco de un inminente desastre, una sonrisa de desdén caía de sus labios mientras caminaba, desafiando a todos con su presencia. La atmósfera que antes era festiva ahora era espesa, como una niebla que anunciaba tormenta. ¿Qué era lo que ella quería? La tensión era palpable, los murmullos se esparcían por el aire. Esto no puede estar pasando, pensé, mientras un frío recorrió mi espalda. La mirada de mi prometida, llena de confusión y terror, se encontró con la mía, y sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Era como si un volcán dormido por fin estuviera a punto de erupcionar. Karen levantó la voz, y cada palabra era un puñal lanzado directo al corazón de nuestra celebración. ¿Acaso pensaron que yo no vendría? Esta boda no se celebrará sin que yo diga mi parte. Silencio. Un silencio tan profundo que hasta el murmullo de las hojas cesó. Cada mirada se tornó hacia ella, buscando respuestas, pero sinceramente, nadie sabía qué pasaría a continuación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El corazón me latía con fuerza, y la mirada de mi prometida se llenó de lágrimas. ¿Qué quería realmente Karen? ¿Un secreto oculto listo para surgir? No era la primera vez que su celosía causaba estragos, pero esta vez, sentí que la costa estaba repleta de peligros. Déjame explicarte, le dijo mi prometida, tratando de contener las lágrimas, esto no es lo que piensas. Pero esas palabras no bastaron. La atmósfera seguía escurriendo adrenalina, como si de un tenso thriller se tratara. El terror no solo se reflejaba en sus ojos, sino que me envolvía, robándome el aliento. La música de la banda se detuvo, haciendo eco de un final anticipado, mientras todos miraban a la escena, buscando respuestas. Karen, como si fuera una serpiente en su juego, sonriente pero aterradora, apuntó un dedo acusador hacia la novia, como si con un solo gesto pudiera destruir todo lo que habíamos construido. El aire se volvió denso, electrizante. ¿Qué haría ahora mi prometida? ¿Podríamos recuperar la magia de la noche? La tensión se hizo más intensa, como si la medianoche se acercara con el peso de un destino inminente. La pregunta era clara, ¿qué había desatado realmente la furia de Karen, y qué secretos guardaba que podían arruinarlo todo? La noche apenas comenzaba. La tensión en el aire era tan incómoda que podía casi cortarse con un cuchillo. Karen, con su sonrisa perturbadora, parecía disfrutar del caos que había desencadenado. Mi prometida, Ana, temblaba a mi lado. Las lágrimas corrían por su rostro, y yo podía sentir cómo la desesperación la consumía. En ese instante, la multitud se convirtió en un mar de rostros estupefactos, algunos miraban a Karen, otros a Ana, como si esperaran que alguien hablara, que la situación se deshiciera con palabras mágicas. Pero nadie se atrevía a romper el silencio catastrófico. ¿Por qué has venido? Ana logró articular, su voz un hilo de angustia. Cada palabra era como un grito en medio de la tormenta. Porque tengo algo que decir, declaró Karen, y entonces su verdadera intención comenzó a salir a la luz. Su mirada se oscureció, parecían dos agujeros profundos en un rostro enardecido por el rencor. No puedes casarte con él. Te mereces conocer toda la verdad sobre su pasado,
sobre lo que realmente es. Su risa era una mezcla de locura y desdén, y el ambiente se embraveció aún más. Ana, ahora con los ojos muy abiertos y llenos de confusión, dio un paso hacia atrás. ¿De qué hablas? ¿Qué saben ustedes de él? La defensiva de Ana creció como una barrera protectora, pero Karen no iba a dejar que eso la detuviera. Dice que, como si estuviera disfrutando cada momento. Él tiene un secreto oscuro que puede destruirlo todo, dijo, y el murmullo de la multitud aumentó, como una marea inquieta clamando por la verdad. Un secreto que no ha compartido contigo. Y que no te atrevas a ignorar. Mi mente corrió a 1000 por hora. Instintivamente, me tensé. ¿Qué podría ser tan terrible? Las imágenes de mi vida, mis objetivos y mis sueños comenzaron a tambalearse como hojas arrastradas por un viento violento. No podía permitir que Karen me arrastrara a su juego. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté alzarme ante la marea de incredulidad. Karen, basta. No tienes idea de lo que estás diciendo. La rabia me recorrió como un fuego abrasador. Los murmullos se apagaron, todos conteniendo el aliento, esperando otra explosión. ¿De verdad crees que tengo miedo de decirlo? La gente tiene derecho a saber que eres un fraude, espetó, desoyendo cualquier cosa que pudiera intentar calmar la tormenta. Un eco de incredulidad se deslizó entre los presentes. Mis manos temblaban, y el sudor frío empezaba a acumularse en mi frente. Karen, eso no es verdad, traté de reafirmar, pero la duda comenzaba a gestarse, oscura y amenazante. La expresión de Ana se volvió sombría. ¿Es cierto? ¿Qué puede decir ella que no sepa? Dímelo. Las palabras de mi prometida cayeron como un martillo, y de repente, el temor comenzó a nublar mi mente. La música había tomado una pausa interminable, y el mundo pareció encogerse en ese momento. Las miradas de los invitados, ahora llenas de expectación, se encontraban fijamente sobre mí. La verdad, ¿qué era realmente la verdad? Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, ahora pendía de un hilo. ¿Vas a dejar que ella te destruya así? Me empujé a mí mismo para responder. Pero el miedo era un monstruo voraz, y sus garras comenzaban a aferrarse a mí con fuerza. En un giro inesperado, justo cuando el horror alcanzaba su punto álgido, el sonido agudo de un teléfono interrumpió la escena. Alguien en la multitud había recibido un mensaje y no era un mensaje cualquiera. La pantalla de su teléfono brilló como un faro, con el nombre de alguien que podía cambiarlo todo. La voz del hombre resonó en el aire. ¿Esto no ha terminado? ¿Qué secreto oculto no había salido a la luz? ¿Quién interrumpía ahora el desenlace de esta historia? La noche se tornaba más oscura, y el desenlace estaba a punto de revelarse. La multitud se agitó al escuchar la frase. Los murmullos se convirtieron en un murmullo incesante, como un río furioso que arrastra todo a su paso. Miradas curiosas, llenas de suspenso, se enfocaron en mí, y el rugido del silencio se transformó en un estruendo ensordecedor. ¿Quién es esa persona? Murmuró alguien en la primera fila, un rostro conocido entre los invitados que solía ser mi amigo. Pero ahora, su mirada estaba llena de desconfianza, como si al instante pasara de la celebración a un juicio. Ana apartó la mirada de mí, el dolor en su rostro era un puñal que atravesaba mi estómago. ¿Qué significa eso? Su voz temblaba, cada palabra era un grito de angustia. Y yo, sin respuestas, me sentía menos que un hombre, desterrado de su propia historia. Karen sonrió, triunfante, como un gato que juega con un ratón. La multitud se inclinaba hacia ella, como si supieran que allí, en su boca, estaba escondida una verdad que podía devorarlo todo. Eres un fraude, y sabes que no puedes ocultarlo más, dijo con un tono sombrío. Tu pasado te persigue, y esta noche, al fin revelaré lo que fuiste. Las palabras quedaban flotando en el aire como un veneno, y cada mirada de desconfianza seguía inyectándome pánico. ¿Qué había hecho en el pasado que pudiese causar tanto revuelo? Cada rincón de mi memoria se encendía en llamas, llamando a recordar, a buscar entre las sombras de decisiones pasadas. Quizás había cosas que no había compartido, pero no porque quisiera ocultarlas, sino porque creí que eran parte de un tiempo que había dejado atrás. «Cállate ya», grité, sin poder contenerme. Me sentía pequeño, acorralado, y a cada segundo la multitud presionaba más fuerte.
Cada persona allí tenía un fragmento de su propia historia, un secreto a gritos, y sin embargo, eran los míos los que se convertían en la comidilla de todos. Ana me miró fijamente, los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Es cierto? Dime que no hay nada que temer. En ese instante, el mundo alrededor perdió color. Era consciente de que la verdad que se alzaba como un espectro tenía el potencial de destruirlo todo. Ana, comencé a decir, pero la voz se me atrapaba en la garganta, como un grito ahogado. La balanza se inclinaba hacia un destino sombrío. No hablemos de mí. Hablemos de ti, de lo que escondes, dijo Karen, permitiendo que la atención se dirigiera a ella. La gente necesita saber quién es realmente este hombre que intenta engañarte. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un nuevo sonido se deslizó entre el tumulto. Era una puerta que se abría de golpe. Un hombre alto y escuálido, con una chaqueta de cuero negro desgastada, cruzó el umbral. Sus ojos brillaban con un misterio inquietante. Nadie lo conocía en la sala, pero parecía tener una misión, una razón definitiva para estar allí. «Detén esto», ordenó de una manera que podría haber silenciado una multitud entera. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar. La tensión alcanzó un nuevo clímax. Todos los ojos se posaron en el nuevo interviniente. Era un extraño en la celebración, y me preguntaba si era la pieza que faltaba en este rompecabezas oscuro. La mirada de Karen se endureció y mis palpitaciones se volvieron incontrolables. ¿Quién era este hombre y qué conexión tenía con mi historia? Lo que estoy a punto de revelar cambiará todo, siguió, mientras el murmullo de la multitud aumentaba a un ritmo frenético. Las palabras parecieron colisionar como disparos, atrapando a todos en la vorágine de incertidumbre y expectativa. El nuevo personaje avanzó un paso, y el aire cargado siguió transformándose. Aquella noche, estaba claro que la verdad tendría un precio y mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de desvanecerse. ¿Quién era verdaderamente, y qué enemigo provocaría su revelación? Pero en ese instante, sentí que la oscuridad comenzaba a cerrarse a mi alrededor. El secreto que había temido compartir nunca había estado tan cerca de salir a la luz. ¿Y si esa verdad no solo destruiría mi vida, sino también a la mujer que amaba? Este es solo el comienzo, susurró el extraño con una sonrisa inquietante. ¿Qué se traía entre manos? Las luces se apagaron nuevamente, y el mundo parecía girar en dirección al punto de no retorno. ¿Podría existir una chance de redención en medio de este caos? La respuesta aún flotaba en el aire, desvaneciéndose con las sombras que acechaban. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras danzantes sobre las caras inquietas de los asistentes. La atmósfera era un cóctel explosivo de miedo y expectativa, cada susurro que rodaba por el salón como una ola salina que crecía e inundaba la mente de todos. Las palabras del extraño retumbaban en mi cabeza, obligándome a enfrentar demonios que había mantenido en la oscuridad. No, por favor, imploré en un murmullo casi inaudible, sintiendo el sudor helado recorrer mi espalda. La mirada de Ana se desgastaba cada vez más. Había una fragilidad en su expresión, como si el mundo se desmoronara ante sus ojos. ¿Qué te está pasando? Parecía preguntar sin que necesitara abrir la boca. Karen se acercó, confiada. Este hombre no está aquí por azar. Ha venido a hacer justicia. Su risa era cruel, algo irónico que provocaba un nudo en mi pecho, como si tocara un acorde que hacía eco de mis miedos más profundos. En ese momento, el desconocido alzó la voz una vez más, esta vez más fuerte, rasgando el silencio como un cuchillo. La verdad es un monstruo que crece con el tiempo. Es hora de que todos enfrenten sus propios monstruos. Pero antes de que pudiera compartir más, la multitud comenzaba a murmurar, dudas y especulaciones afloraban. ¿Qué conoce de él? Preguntó alguien en la lejanía, y de pronto, todos comenzaron a enviar miradas ansiosas hacia mí. Sentí su peso como si fueran cadenas de acero que me mantenían prisionero en un lugar que ya no podía llamar hogar. El desconocido dio un paso hacia mí. Su rostro se iluminó por un segundo con la siempre cambiante luz de la sala. Tuviste una vida que no solo fue tuya. ¿Te acuerdas de Florencia? Su voz era más profunda, revelando un camino que creí había terminado. Cada mención de ese nombre me golpeó como una tormenta. Recordaba a Florencia,
una sombra de mi pasado, un eco de mis errores y decisiones que rompían amistades, ataban corazones y finalmente, me habían traído aquí. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Grité, tratando de apoderarme de la situación, despojándome de la sensación de impotencia que me acechaba. Pero lo que él dijo a continuación me hizo tambalear. Todo, porque fue ella quien pagó el precio más alto por tus acciones. Y esta noche, las piezas del rompecabezas caerán en su lugar. El silencio se apoderó del lugar, y por un instante sentí que podía escuchar el susurro colectivo del horror que se propagaba entre los presentes. Ana miraba atónita, incapaz de esconder la confusión que zumbaba en su mente. ¿Qué hiciste? Su voz era un susurro quebrado, el tipo de pregunta que nunca había querido escuchar. La multitud ahora parecía transformarse en un predador hambriento, buscando respuestas. Las sombras se deslizaban y saltaban, capturando la esencia de la traición, la desesperación, el miedo. No solo era mi vida lo que estaba en juego, sino la relación que había construido sobre cimientos de mentiras. Sabía que tenía que actuar. El hombre no era solo un extraño, él era una chispa encendida en mi oscuro pasado. No pueden creer todo lo que dice, grité, intentando reavivar el control. Pero sus ojos ardían con fervor, desafiándome. ¿Crees que una verdad que ha estado oculta tengan miedo de salir? La multitud crecía en energía, alimentándose de mis temores. Mucha gente sufrió a causa de tus decisiones. Es hora de que la verdad esté en la mesa. Al desnudo, el ambiente se tornó electrizante, y justo cuando el hombre estaba a punto de abrir la boca una vez más, las luces volvieron a apagarse, envolviendo todo en una oscuridad perturbadora. Un grito se escuchó, y el pánico se desató. ¿Qué pasaba? La tensión se convirtió en caos. Las restricciones de la verdad estaban por romperse, y yo, en el centro, me preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, una figura familiar apareció brevemente en la penumbra, su rostro oculto por el miedo. El eco de su nombre resonaba en mi mente, un eco que podría arrastrar todo lo que amaba hacia el abismo. No. No puede ser. Mis pensamientos se agolpaban, mientras la oscuridad parecía reírse de mí, burlándose de mi destino. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito me heló la sangre. ¿Quién era esa persona, y qué conexión tenía con la verdad que estaba a punto de revelarse? La noche no había terminado, y con cada latido, el monstruo de mi pasado volvía a cobrar vida. La oscuridad se espesaba como un denso telón que cubría no solo las luces, sino también la certeza de lo que estaba a punto de suceder. El grito resonaba en mi cabeza, un eco que reverberaba por cada rincón del salón, y la figura, aún difusa, avanzó un paso más hacia mí. Mi corazón se aceleró, apretando mi pecho con un miedo que apenas podía contener. ¿Qué estás haciendo aquí? Logré soltar con un hilo de voz que resonaba en el caos. La figura se acercó, y cuando las luces parpadearon nuevamente, pude distinguir detalles. Era Florencia, más vulnerable que nunca, pero su mirada ardía con una mezcla de furia y decepción que me cortó la respiración. Siempre supe que esto pasaría, dijo, su voz torcida por el dolor, llenando el aire de una carga que todos, incluso el desconocido, podían sentir. La multitud se mantuvo en suspenso, absorbiendo cada palabra como si fueran balas en un tiroteo. Ana se retorció, agazapada nuevamente en un rincón, y pude ver cómo sus ojos reflejaban mi propio horror. Florencia, no. Esto no es lo que parece, grité, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. Karen, que había estado observando desde atrás, empezó a hacer avanzar sus pasos, acercándose hacia nosotros. La atención de todos se centraba en ella. El desconocido tomó un respiro profundo, como si estuviera preparado para desvelar un secreto que podría destruirlo todo. No, el que tiene que hablar soy yo, interrumpió Florencia, reclamando el centro de la escena. Te creíste con el derecho de dejarme en la penumbra, pero hoy no puedo permitir que las mentiras continúen. Su determinación contrastaba con el miedo que sentía en su interior. Los murmullos estallaron en el salón, el aire era un cóctel de emoción cruda. Sentí como las miradas se deslizaban hacia mí, una especie de telaraña que encerraba mis opciones. Nunca quise que esto sucediera, balbuceé,
luchando por encontrar palabras que sirviesen de atajo al abismo en el que me encontraba. Pero Florencia no me otorgó el beneficio de la duda. ¿Nunca quisiste? Pero fuiste tú quien tomó la decisión de traicionar a tu propia sangre, a tu propia historia, dijo, su voz cortante como una cuchilla. Las palabras hacían eco en mi mente, recorriendo mis recuerdos, momentos de risa y amor que se habían teñido de sombras. ¿Qué es la verdad? ¿Y a qué precio la mantendrás oculta? Retó. En ese instante, la sala volvió a oscurecerse momentáneamente, y el silencio se convirtió en un abismo. Cuando la luz regresó, las miradas estaban ahora fijas en mí, ansiosas y exigentes. Había un peso abrumador en el aire, y el sudor me escurría por la frente. El desconocido había desaparecido, pero su mensaje seguía resonando, como si aún estuviese presente. No puedo. No puedo decirlo. Grité con desesperación, sintiendo que las puertas de mi vida se estaban cerrando y mis verdades se apretaban en un nudo en mi garganta. En ese momento, Ana se acercó, temblando, pero decidida. ¿Qué es tan terrible que no puedas decirlo? Dilo. Su voz, casi un eco de mi propia angustia, abrió una brecha en mi reticencia. Los murmullos se alzaron más altos, las sombras y las dudas comenzaron a colapsar sobre mí. Las luces titilaron nuevamente, y por un instante, la vida parecía estar colgada de un hilo. La oscuridad y la revelación se erradicaban entre sí, y yo sabía que no podía seguir escondido. Está bien. Grité, sintiendo que la verdad empezaba a brotar de mí. Pero el momento estaba en el filo de la navaja cuando, de repente, un estruendo resonó en el fondo del salón. Las luces parpadearon con desesperación antes de apagarse de nuevo, esta vez por más tiempo. El caos se desató, gritos y ruidos de movimiento llenaron el aire. Alguien había caído, volver a enfrentar la verdad ahora se sentía más peligroso que nunca. Mientras la oscuridad me rodeaba, sabía que lo que estaba a punto de revelarse podría no solo cambiar la imagen que la gente tenía de mí, sino también ponerle final a todo lo que había construido y amado. Entonces, sentí una mano firme en mi brazo. «Vamos a salir de aquí», dijo Karen con urgencia. Pero en el fondo, ya no estaba seguro de que el escape fuera posible. La oscuridad era solo un velo que cubría un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El eco de mis errores rugía en mi mente. En ese instante, supe que la verdad, cuando finalmente emergiera, cambiaría todo lo que conocía. ¿Estaría listo para lo que vendría? El estruendo resonó como un trueno en mi cabeza y, por un instante eterno, todo se detuvo. La oscuridad era densa y amenazante, transformándose en un laberinto donde cada sombra parecía echarme la culpa. Las luces, ahora apagadas, eran un recordatorio de que el caos no tendría reparo en devorarnos. Mis instintos gritaron que debía correr, que el peligro estaba al acecho, pero mis pies permanecieron plantados en el suelo, anclados a un horror que todavía no entendía del todo. El bullicio en el salón creció, gritos y murmullos se entrelazaban en una sinfonía de pánico, mientras la gente buscaba respuestas en la penumbra. Sentía las miradas de todos los asistentes, sus ojos como flechas cargadas de juicio. De manera instintiva, giré hacia Florencia, buscando respuesta en su mirada. En lugar de consuelo, encontré solo furia y tristeza. «¿Qué has hecho?», susurró, sus labios temblando levemente. El momento de la verdad se deslizaba entre mis dedos como arena, y la presión a mi alrededor se intensificaba. Karen me apretó el brazo con fuerza, un tirón físico que me llevó a despertar de mi ensueño. «Reacciona. Este lugar se desmorona», dijo con voz entrecortada. Pero yo sabía que no era solo el salón lo que se estaba desmoronando. Mis relaciones, mi seguridad, todo lo que había construido estaba al borde del colapso. Y en medio de todo, un grito desgarrador cortó el aire, una voz que me era familiar. Mi corazón se detuvo. «Ana». Grité, pero la había perdido de vista en la maraña de cuerpos. El pánico invadió mis venas mientras me movía entre la multitud, desesperado por encontrarla, por asegurarme de que no le había hecho daño a nadie. En este torbellino de emociones, finalmente, logré asomarme a un lado, y ahí estaba, encorvada, con las manos sobre su cabeza como si intentara protegerse de algo que solo ella podía ver. «Ana», repetí, con la voz rota y la adrenalina latiéndome en los oídos. Se enderezó,
y vi sus ojos llenos de temor. Él estaba detrás de mí. Logró balbucear entre sollozos. Su voz bajo, casi un murmullo, se ahogó entre el clamor de la multitud, pero el terror en su mirada era inconfundible. Fue en ese instante que comprendí que no solo estaba lidiando con la revelación personal, sino que había un peligro tangible presente. El desconocido, cuya presencia seguía fluyendo en el aire como un fantasma, quizás no había desaparecido. ¿Quién? ¿De quién hablas? Pregunté, sintiendo que los cimientos de mi mundo se tambaleaban aún más. Todo estaba en juego, y no solo mi secreto, sino nuestra seguridad. El murmullo del salón aumentaba, y la tensión crecía entre los asistentes, quienes pedían respuestas mientras se mantenían al borde de una crisis. Eso fue cuando la luz parpadeó una vez más, iluminando fugazmente el rostro de alguien en el rincón opuesto. El corazón me dio un vuelco al identificar a la figura. Era el desconocido. Su mirada ardía con intensa determinación, como si jugara un juego que solo él conocía las reglas. Y en un instante, comprendí que su regreso no era fortuito. Había un motivo y un plan detrás de cada movimiento. Debo salir de aquí, murmuré, sintiendo el miedo recorrerme como un viento gélido. Pero antes de que pudiera dar un paso, el desconocido alzó una mano. ¿No quieres saber la verdad?, dijo con una voz que se deslizó a través del caos como un cuchillo. En sus ojos brillaba una chispa burlona, un desafío que me envenenó los pensamientos. La verdad, aquella por la que había estado luchando y que temía enfrentar. Aquel momento estaba muy cerca. Y me dio un giro en el estómago saber que podría estar a punto de perderlo todo. Dilo. Dilo ahora. Gritó Florencia con una rabia contenida que la hacía parecer frágil. Pero yo sabía que lo que iba a desencadenar podría llevarnos a un desastre irreparable. El latido de mi corazón se aceleró, no solo por el pánico, sino por la emoción de que las revelaciones estaban a punto de alcanzar su punto crítico. Sabía que la decisión que iba a tomar definiría el rumbo de nuestras vidas, una carga que podría aplastarme si no encontraba la forma de liberarme. El desconocido sonrió, y el rencor en su mirada hizo que la piel se me erizara. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que la verdad saliera a la luz? ¿Quién estaba dispuesto a pagar el precio? De repente, la sala se quedó en silencio brusco, como si el mundo entero esperara al unísono a que yo hiciera mi elección. ¿Qué verdad estaba dispuesto a sacrificar para salvar lo que quedaba de nuestras vidas en la oscuridad? La presión era insoportable. Y justo cuando creí que estaba a punto de hablar, las luces titilantes se apagaron una vez más, y una risa burlona resonó en el aire. El juego apenas comenzaba. Las luces volvieron a parpadear, lanzando destellos erráticos que dibujaban sombras inquietantes en las paredes. El eco de la risa burlona del desconocido resonó en mis oídos como un ominoso presagio, un recordatorio de que estaban jugando con nuestras vidas. La tensión se cortaba en el aire, densa como una niebla a punto de estallarse. ¿Qué estás esperando? Habla, exigió Florencia, furiosa, empujando a la multitud hacia el frente, buscando alguna respuesta, alguna ancla en esta tormenta. A su lado, Keohane mantenía un agarre firme en mi brazo, sus ojos se volvían cada vez más grandes por la desesperación, como si estuviera en la cúspide de un abismo y no supiera qué hacer. Él sabe algo. Grité, aunque mi voz podía perderse en el clamor que envolvía el salón. Pero, al igual que un fuego repentino, su expresión cambió. El desconocido disfrutaba de esto, de nuestro sufrimiento. Su sonrisa se amplió, revelando un aire de triunfo que hizo que un escalofrío me subiera por la espalda. ¿No lo entiendes? La verdad te liberará o te destruirá, dijo, y su voz serpenteaba entre las sombras. Pero, en medio de esa opaca desesperación, algo dentro de mí se encendió. ¿Qué sabes de mí? ¿Quién eres? El silencio se volvió abrumador, el tiempo parecía ralentizarse mientras su mirada se fijaba en mí. En los intersticios de la penumbra, su figura se hacía más amenazante. Soy quien ha estado observando cada paso que has dado y estaré aquí para asegurarme de que las cosas se resuelvan a mi manera. Ana se despertó de su confusión, jadeando. Es un mentiroso. No le escuches. Ella se movió hacia mí como un faro en la tormenta, pero el desconocido apenas se inmutó. La verdad no puede ocultarse, Ana. Ni ti ni a él.
Tus secretos son más profundos de lo que cualquiera imagina. Mi mente empezó a girar, cuestionando lo que había dado por sentado. Mis miedos se cristalizaban en cada palabra que pronunciaba. Un crujido en mis entrañas, un nudo de ansiedad. No podía permitir que la oscuridad cobrase lo que aún estaba en mis manos. La risa burlona del extraño repiqueteaba en mi cabeza, como una melodía siniestra. ¿Qué te hace tan seguro de que la verdad te beneficiará? Le pregunté, tratando de ganar tiempo. Eres solo un hombre en la sombra. Un hombre, sí. Pero también un portador de secretos que pueden llevarte a la ruina, replicó él, con una satisfacción palpable que casi podía tocar. Lo que Ana es, y lo que ella ha hecho, podría arruinarlo todo. Sus palabras pesaban como plomo y, de repente, todo lo que había creído tambaleó. Miré a Ana, buscando alguna señal, un destello de la verdad en sus ojos. ¿Qué es lo que no me has dicho? Pregunté, frunciendo el ceño. Ana retrocedió un paso. No puedo para. Florencia gritó, y en ese momento la atmósfera se volvió acalorada. Las luces titilaron de nuevo, pero esta vez, un susurro de promesas ocultas pareció salir de las sombras, acercándose cada vez más, como un predador que acecha a su presa. El desconocido se acercó un paso más, su rostro apenas iluminado en el escaso resplandor. Cada decisión que tomes de aquí en adelante cambiará tu vida para siempre. Este es solo el comienzo y estoy aquí para ayudar a recordar exactamente lo que olvidaste. Mis pensamientos se arremolinaban al borde de un precipicio emocional, cada verdad, cada mentira pesando más que antes. Y cuando traté de gritar, de llamar a la razón, el mundo a mi alrededor se volvió un lienzo de caos. Una risa resonó nuevamente, esta vez diferente, como un torrente oscuro que emergía lentamente. Entonces, ¿estás listo para jugar? Dijo el desconocido, con una sonrisa que helaba la sangre. El tono en su voz dejó claro que esto apenas comenzaba, que la revelación de las verdades ocultas iba a traer consigo más que solo pánico. Las luces titilaron una vez más, y el salón se sumió en una nueva oscuridad. Sentí como si todo se estuviese desmoronando a mis pies, la sensación de que el tiempo se había detenido, y que el destino de todos nosotros pendía de un hilo, y en medio del silencio expectante, una pregunta quedó flotando en el aire, ineludible: ¿estás listo para conocer la verdad que podría destruirte? Las sombras danzaban a nuestro alrededor, como si los secretos ocultos estuviesen tomando forma tangible. El murmullo de la multitud se transformó en un susurro ansioso, mientras cada uno de nosotros buscaba respuestas en las miradas ajenas. La respiración se volvía más pesada con cada latido del corazón, y la sensación de peligro inminente me envolvía como un manto oscuro. Ana había retrocedido más al fondo, su rostro pálido reflejaba el terror que sentíamos todos. De repente, la risa burlona del desconocido resonó de nuevo, acariciando el ambiente como un viento helado. ¿No os parece divertido? El desasosiego en sus ojos, el temblor en sus voces, exclamó, mientras caminaba de un lado a otro, disfrutando del espectáculo. Pero tranquilos, la verdad siempre sale a la luz, a su debido tiempo. ¡Basta! Florencia gritó, su determinación reverberando en el aire. Solo quieres asustarnos. ¿Qué tienes que decir? Hablemos de secretos. Estamos cansados de tus juegos. El desconocido la miró, y por un instante su expresión osciló entre la diversión y la ira. Ah, pero Florencia, los secretos son como los roedores en la oscuridad, siempre encuentran un camino a la superficie. ¿Y tú, qué secretos ocultas sobre tu pasado? Cuestionó, una fascinante mueca esbozándose en su rostro. Las miradas de la multitud se volvieron hacia ella, algunas personas murmuraron, otras se quedaron en silencio, atónitas. Era evidente que la atención había cambiado de mí a Florencia. La tensión se volvió palpable, como un alambre tenso a punto de estallar. Eso no importa ahora, respondió Florencia, recuperando parte de su aplomo. Lo que hay que entender es que, mientras más hurgas, más dolorosa es la verdad. Y tú no quieres que la gente sepa lo que escondes. Oh, pero sí, quiero que cada uno de ustedes sepa. La verdad es un poderoso medicamento, a veces con efectos secundarios mortales, el desconocido dijo, entrelazando sus dedos con una cadencia que revelaba satisfacción pura. Y hablando de secretos, llegamos a Ana, mis ojos se volvían inquietos hacia ella. ¿Qué me estaba ocultando?
La confusión reflejada en su rostro me hizo sentir todavía más desesperado. Ana, ¿qué es lo que no me has contado? No puedo, murmuró, rompiéndose aunque sus ojos mostraban determinación. No ahora. ¿Vas a dejar que te controlen, Ana? Estás a un paso de enfrentar la verdad que no estás lista para manejar, interrumpió el desconocido con una sonrisa que se sentía mortífera. El ambiente se tornó gélido, como si el aire se hubiera vuelto denso y pegajoso. Florencia, al borde de la explosión, se acercó a mí y me tomó del brazo. No podemos quedarnos aquí, necesitamos salir, sugirió, aunque su propio temor palpitaba en sus palabras. No se vayan. La verdad necesita ser escuchada, rugió el desconocido, burlándose mientras daba un paso hacia nosotros, como un depredador acechando a su presa. Ustedes corren el riesgo de perder mucho más que sus vidas, la unión de todo lo que conocen se tambaleará. Están dispuestos a arriesgarlo todo por un secreto que podría destrozar en 1000 pedazos lo que consideran seguro. Las luces parpadearon con más intensidad ahora. Cada destello representaba un momento en que nuestra realidad podría colapsar. Las caras de nuestros compañeros se tornaban borrosas, la confusión era palpable, y el aire estaba cargado de temor. ¿Quién más estaba en riesgo? ¿Qué otro secreto esperábamos ser testigos? Me encantaría ver qué tan lejos están dispuestos a llegar, dijo el desconocido, y tras una última sonrisa enigmática, se sumió en la oscuridad, dejando tras de sí una inquietante revelación. Esto no termina aquí, susurró y, justo en ese instante, una figura apareció de entre las sombras. ¿Quién se atreve a desafiar sus miedos? Preguntó la nueva llegada, rompiendo el silencio. Cuerpos tensos, miradas encontradas. La trama se iba enredando aún más. La atmósfera se volvió electrizante, mientras cada uno se preguntaba, ¿quién era? ¿Qué verdad traía consigo? La inquietud nos envolvía, y una pregunta más se plantaba en mi mente. ¿Estamos listos para enfrentar lo que está por venir? La figura que había emergido de la oscuridad era una mujer alta, envuelta en un abrigo negro que parecía absorber la luz. Su presencia emanaba un aire de autoridad inquietante que hizo que varios retrocedieran. Unos segundos de silencio pesado nos rodearon, cada uno de nosotros conteniendo la respiración, incapaces de articular una sola palabra. Soy Clara, dijo con voz resonante, como un eco en la penumbra. Vine porque los secretos no son solo tus sombras. Son mi carga también, y aunque me he mantenido al margen, esto ya no puede seguir así. Ana retrocedió aún más, sus ojos ampliándose mientras buscaba una explicación. Tú la conocías, murmuró, temblando ligeramente. Clara asintió. La mayoría de ustedes no sabe lo que está en juego. Todo lo que han creído sobre esta noche puede derrumbarse. Los secretos en esta habitación no son simples, son traiciones y alianzas, colisiones de pasados oscuros. La multitud estalló en murmullos. Las miradas se desviaron hacia Florencia y luego hacia Ana, buscando respuestas. Cada palabra de Clara era como una chispa que encendía la desconfianza. Pero en mi interior, una angustia creciente se transformaba en terror. Lo que realmente debes temer, continuó Clara, con un tono casi hipnótico, no es la verdad en sí, sino lo que se revela cuando es expuesta. El juego de las sombras es mortífero, sobre todo cuando juegan tus seres más cercanos. ¿Qué sabes tú de nosotros? Estalló Florencia, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. ¿De qué hablas? No somos tus marionetas. No, pero pueden serlo ni bien comprendan el verdadero alcance de los secretos que atesoran, Clara replicó, con una frialdad escalofriante. Ana, sabes a lo que me refiero. Todos lo sabemos. Las palabras eran cuchillos que cortaban el silencio, mi corazón latía con furia. Ana me miró con ojos suplicantes, como si me pidiera ayuda. La sala comenzó a girar, las sombras se deslizaron, y de repente su rostro se iluminó con una mezcla de terror y determinación. Clara, necesito que me digas qué sabes. No puedo seguir así. Solo quiero saber la verdad, dijo, su voz casi quebrándose. Entonces prepárate, Ana, respondió Clara, su mirada concentrada en ella. Porque este camino no es para los débiles. La verdad puede romper corazones, despedazar amistades y, en la peor de las circunstancias, destruir vidas. Una presión fulminante llenó la habitación.
Justo cuando estaba a punto de preguntar lo que significaba todo esto, la luz se apagó. El silencio se tornó ensordecedor. Gritos de sorpresa inundan el aire, y un estruendo resonó, como si alguien hubiese caído. No, no ahora, sentí que la voz de Ana se apagaba en medio de la confusión. Las sombras parecían moverse, y gritos llenaron el espacio, retumbando en mi pecho. En la oscuridad, alguien tropezó y un objeto metálico cayó al suelo con un ruido sordo. No corran. No saben lo que pueden liberar, espetó Clara, su voz ahora tensada, resonando por encima del caos. En ese momento, lo comprendí, ya no éramos solo espectadores, nos habíamos convertido en protagonistas de una historia aterradora, donde cada pieza podía girar en un instante. Logré encontrar a Florencia a mi lado. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, con una mezcla de pánico y determinación. Confrontar lo que vendrá. La verdad asusta, pero quedarse aquí es el verdadero peligro, contestó, mientras la oscuridad se untaba en nuestras almas. Sin embargo, antes de que pudiéramos actuar, una nueva luz brilló. Era un flash en el suelo. Una foto antigua, desgastada, se asomaba entre las sombras, como un eco del pasado. Cautivados, nos acercamos lentamente, con la certeza de que lo que encontraríamos podría cambiar nuestro futuro o terminaría por hacernos perderlo todo. La luz destelló de nuevo mientras nos inclinábamos sobre la imagen. En ella, un semblante conocido nos miraba, señalando un camino hacia el infierno. El juego ha comenzado, pensé, y el terror abrazó mi corazón. ¿Qué secretos ocultaba esa imagen? ¿Y quién estaba dispuesto a sacrificarlo todo por desvelar la verdad? La oscuridad seguía reinando, pero de repente, una luz brillante iluminó la sala, revelando la foto desgastada en el suelo. Era una imagen de un grupo de personas, todos sonriendo, pero había algo inquietante en sus rostros. «Es Florencia», exclamé, señalando. Frente a ella, un hombre que, aunque desconocido en ese momento, parecía tener una conexión con nuestra historia. «¿Quién es él?», pregunté, mientras el temor comenzaba a hacerse palpable. Ana y Florencia intercambiaron miradas de horror, comprendiendo que quizás esta imagen traía la clave de secretos ocultos. «Ese es Federico», dijo Clara, rompiendo el silencio, y todos giramos hacia ella. «Tu pasado te persigue de formas que nunca imaginaste», los murmullos de la multitud aumentaron. Frances ajustes al borde de la desesperación, averiguando cómo cada fragmento de esta historia podría reflejar sus vidas. «¿Qué conexión tienes con esta foto?», Florencia preguntó, su voz clara aunque temblorosa. «Existen decisiones que nos marcan para siempre», dijo Clara. «Federico fue parte de su vida y, en algún punto, se cruzó con la mía también. Lo que ocurrió en ese entonces cambió el rumbo de todos». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que había algo más. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», pregunté a Ana, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que las preguntas se apilaban. «¿Por qué ocultaste a Federico?». «Yo no sabía que tenías una conexión tan cercana a él». «No quería asustarte», Ana se defendió, su voz quebrada y llena de dudas, distrayendo el mundo. Sentí que la atmósfera se tornaba en un campo de batalla. «¿A qué precio ocultamos estas verdades?», exclamé, sin poder contenerme. Las miradas de todos los presentes se centraron en mí. «Porque el pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz», murmuró una voz suave, pero poderosa. Era el desconocido, que emergía de la penumbra con una sonrisa burlona. «Quédense con la imagen. No es solo papel, son las piezas de un rompecabezas que han tratado de soterrar». «¿Qué sabes sobre Federico?», preguntó Florencia, furiosa por el juego de suspenso. El desconocido se rió levemente. «Más de lo que te imaginas. Pero lo que realmente importa es lo que está en juego aquí. Los secretos que cargan son más que un peso, son dinamita esperando a ser encendida». La tensión en la sala aumentaba. Pronto todos sentirían que este grupo estaba al borde de una ruptura, más que la fiesta de boda que inicialmente era. Karen, una sombra en la esquina, observaba con una sonrisa enigmática y predecía la tormenta que se avecinaba. «Es hora de que todos los secretos salgan a la luz», sentenció Clara, su voz resonante llevando un eco grave por la sala. «La noche no terminará hasta que cada uno de nosotros enfrente sus demonios. El pasado no se puede ocultar, y es momento de que cada uno de ustedes entienda el nudo que han tejido juntos»,
continuó Clara, con determinación. Necesitamos actuar ahora, antes de que la oscuridad nos consuma. Miré a Ana, sintiendo que el tiempo corría. No podemos quedarnos aquí sin decir lo que hemos ocultado, le dije, y ella asentía, su expresión volviéndose una mezcla de valentía y temor. Fue entonces cuando Florencia habló, su voz resonando entre el miedo compartido. He guardado secretos sobre lo que ocurrió con Federico, algo que impacta a todos. Pero ya no puedo. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la verdad que se avecinaba, como si el aire se detuviera por un momento. Federico, él era parte de mi vida, pero también de una tragedia que nunca superé. Lo perdí en un accidente, y ha sido un peso que he cargado en silencio, con la culpa que, de alguna forma, nos afectó a todos. ¿Qué accidente? Las preguntas retumbaron en el espacio. Cada palabra de Florencia desgarraba el velo de secretos que había mantenido durante tanto tiempo. Era una noche oscura, llena de decisiones equivocadas y acciones irracionales. Comenzó, mientras la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Éramos jóvenes y creídos, y tomamos un camino que llevó a pérdidas irreparables. ¿De qué hablas? Grité, sintiendo que la verdad estaba asomando su cabeza, pero no podía permitir que se quedara atrapada en sombras. Florencia me miró con el dolor reflejado en sus ojos. Yo era quien debía cuidar de él. Y sin embargo, fui yo quien tomó esa decisión. Creí que podríamos salir y todo terminó en tragedia. El aire pareció escaparse de mis pulmones. La revelación era una cicatriz aún fresca, y la multitud estaba tan atrapada en la emoción que podía escucharse el latido de un corazón agónico. ¿Qué pasó con él? Hay algo que no sepas, murmuré, sintiendo que la conexión de todos estaba a punto de romperse. Él se fue de nuestras vidas, pero su memoria, la voz de Florencia se quebró, y lágrimas comenzaron a fluir. El pasado invadía el presente y cada mirada se tornaba más intensa, a medida que los secretos se desnudaban. Basta, gritó Karen de repente. ¿No entendéis que esto podría ser una trampa? Están jugando con información y emociones. ¿Qué otra trampa puede haber? Dijo Clara, volviendo su atención a Karen. ¿Acaso ella no tiene su propia oscuridad? Todos la tenemos. Lo que importa es que, mientras más os sumerjáis en la verdad, más decepciones y secretos emergen, asentí. Esto solo puede centrarse hoy, así que debemos enfrentarlo como un todo o no habrá futuro para ninguno de nosotros. La presión era palpable, y podía sentir cómo cada uno se debatía entre enfrentar su identidad o hundirse en el mar de mentiras. Una marabunta de emociones golpeaba a cada uno, y el miedo asintió en cada mirada. Todos estamos aquí por un motivo y que el camino a la reconciliación pasa por abrir nuestras heridas, dijo Clara, tomando una postura firme. De lo contrario, permaneceremos perdidos en nuestras sombras. No sabía si podía aferrarme a esa idea, pero el entendimiento de que éramos un todo, pese a las disputas, comenzaba a encender una chispa de unidad en nosotros. Las palabras de Clara resonaron en mis pensamientos. Cada uno de nosotros debía enfrentar la verdad oculta y vernos frente a frente. No quedamos atrapados en el pasado, dije con convicción, mientras las miradas se volvían más solidarias. Esta noche puede volver a ser nuestra si tomamos la decisión de vivir con integridad, incluso si eso nos asusta. La sala pareció como una mezcla de luz y sombra, cada mirada atenta. Era el momento de la verdad, lo que vendría a continuación cambiaría el rumbo de nuestras vidas y quizás traería consigo la sanación que tanto necesitábamos. Pero en el fondo sabía, que sea cual sea el resultado, nada volvería a ser igual. Para seguir adelante, todos debemos comprometernos a ser honestos, aun cuando duele, y hacerlo juntos. Respiré. Las palabras se sentían como un pacto en el aire. Mientras formulábamos esa resolución, los ecos de nuestro legado, de nuestros errores ocultos, resonaban con fuerza, pero con cada latido del corazón, sentía que era tiempo de enfrentar la vida de verdad. La noche aún tenía muchas revelaciones escondidas, pero al menos ya no estábamos solos en esta travesura. La verdad nos liberará, susurré con fuerza. En ese preciso instante, la oscuridad comenzó a despejarse. Suscríbete inmediatamente y no pierdas las próximas historias exclusivas que traemos. Este es el momento de mostrar tu apoyo real. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad siga creciendo. Glen en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans conocen la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.